En esta semana vamos a realizar la planificación de una unidad didáctica. La misma debe responder a ciertas interrogantes como las siguientes: ¿qué queremos lograr cuando nos disponemos a elaborar una unidad didáctica para nuestros alumnos? En el caso de ustedes, ya han realizado una planificación curricular de la cual elaboraron una organización y estructura de esa planificación en unidades la mayoría, y de allí ustedes van a sacar una de las unidades para tener como ejemplo para la que van a desarrollar en su práctico. La otra pregunta es qué aspectos van a considerar para lograr los propósitos de ustedes y los objetivos de aprendizaje. Para ello debemos tomar en cuenta, tanto para la planificación como para el desarrollo en sí de la unidad, ciertos elementos bien importantes que, bueno, que la mayoría de ustedes lo sabe, como es dar instrucciones y explicaciones claras y detalladas, corregir cada actividad que se ha propuesto, presentar un material nuevo poco a poco, proporcionando prácticas en los alumnos por la misma enseñanza del español, comenzar las clases con un aprendizaje sobre un repaso de los conocimientos previos, dar y proporcionar un nivel alto de práctica activa a los estudiantes, hacer que los estudiantes puedan interactuar entre ellos para que se dé un aprendizaje colaborativo, hacer muchísimas preguntas, comprobar la comprensión de los alumnos, obtener las respuestas de ellos, guiar a los alumnos en su práctica inicial, dar explicaciones sistemáticas y, como lo dije anteriormente, trabajar en pequeños grupos. Todos estos procedimientos forman parte de las diferentes secuencias en las que podemos dividir una clase, así como la manera en que estas diferentes partes se integran entre sí para lograr un todo cohesionado, es decir, que sea coherente tanto desde los objetivos, los contenidos, hasta el desarrollo de esa clase que tiene que ser muy fluida. El objetivo del profesor al preparar su clase es que el alumno desarrolle sus competencias lingüísticas comunicativas con el objeto de que se pueda desenvolver sin problema en un contexto hispanohablante. Y para lograr esto partimos de la consideración de que el alumno de español es un individuo y un agente social que necesita aprender la lengua meta para comunicarse con los otros agentes sociales como él. La planificación de la unidad didáctica, en nuestro caso de la enseñanza del español como segunda lengua, tenemos que tomar en cuenta las competencias generales lingüísticas comunicativas, los individuos como agentes sociales, los procesos lingüísticos, las actividades lingüísticas comunicativas, las tareas, los textos y, por supuesto, las estrategias que forman parte de esas actividades lingüísticas comunicativas. Tenemos que elaborar nuestra unidad partiendo de unos marcos de referencia que nos ayudan a contextualizarla a nivel lingüístico y a nivel sociocultural, como son tener en cuenta que la unidad didáctica es una organización de elementos de un proceso completo de enseñanza de aprendizaje, que es también un bucle recursivo en un mini o, por decir, mini planificación. Es decir, recuerden lo macro, lo meso y lo micro. La unidad didáctica y la clase forma parte de este micro bucle recursivo que a los mismos hay que elaborarle los objetivos, las actividades, las estrategias, las técnicas, los medios, y debemos escoger los recursos. La unidad didáctica da respuesta al qué enseñar, que son los objetivos de contenido, cuándo enseñar, que es la secuencia ordenada de actividades y contenido, cómo enseñar, que son las actividades, organización del espacio, del tiempo, los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, el qué, cómo, cuándo evaluar. Aquí es qué voy a evaluar, cómo voy a evaluar, con qué instrumentos voy a evaluar, con qué actividades, y cuándo voy a evaluar, si al comienzo, en el desarrollo o si al final de la unidad. La unidad didáctica no es un documento aislado, responde a ese plan curricular, se toman decisiones,
se toman en cuenta los objetivos macro que se han proyectado en la acción educativa de ese plan curricular y se pone en práctica en los programas y las unidades de trabajo. Para planificar, se toma en cuenta ese diseño curricular de la institución, los proyectos educativos de las instituciones también, y también todos aquellos proyectos educativos que haya en la materia de español como segunda lengua o como lengua extranjera, tomando en cuenta los aportes que nos da el marco común de referencia y el plan curricular del Instituto Cervantes. Si estamos en una empresa, hay que tomar en cuenta los planes de formación que tienen los departamentos de recursos humanos. Tal como lo hemos dicho, estos son los cinco procesos que tenemos que tomar en cuenta. No debemos olvidar que si en el plan curricular macro tomamos las teorías del aprendizaje y de la enseñanza, nosotros debemos de tomarlo en cuenta también en nuestra unidad didáctica. Es decir, debe haber una coherencia entre las teorías del aprendizaje y la enseñanza que nombramos, que consideramos en el plan curricular con estas unidades didácticas. Una vez definido nuestro marco referencial y vamos a pasar a ver los componentes esenciales: el grupo de usuarios, los objetivos de la unidad, los contenidos, la metodología o proceso didáctico y la evaluación. Para nuestro practicum, estos aspectos son importantes, forman parte de ese bucle recursivo. Las competencias deben ser tomadas en cuenta, como son las generales, la lingüística, la sociolingüística, la pragmática y las socioculturales. Competencias que deben haber visto, por supuesto, en módulos anteriores y que nosotros aquí lo que vamos a hacer es darle un repaso a las competencias generales, como son las competencias para el conocimiento declarativo, las destrezas, habilidades, la competencia existencial y las capacidades de aprender. Las 4 habilidades, tenemos que tomar en cuenta las habilidades, las competencias lingüísticas, como son lo léxico, lo gramatical, lo semántico, la fonología, la ortografía y la ortoépica. También tenemos que tomar en cuenta la sociolingüística, como son los marcadores lingüísticos en las relaciones sociales, las expresiones de la sabiduría popular, las normas de cortesía, la diferencia de registro, el dialecto y acento y otras que también existen. Las competencias pragmáticas, lo discursivo, lo funcional y lo organizativo. Entre los contenidos podemos tomar como manera de ejemplo las estructuras lingüísticas, las destrezas comunicativas, las destrezas académicas, aspectos del cine, de la literatura, de la cultura, de la comunicación no verbal, de la música y el humor. Igualmente, nosotros nos tenemos que hacer, tomar en cuenta cuáles son los principios que se deben considerar para asumir una clase, y debemos de reflexionar sobre ello porque sobre estas debemos de pensar un poco qué es lo que debe ir primero y qué debe ir antes. Por ejemplo, en las actividades más simples deben ir antes de las complejas. Las actividades relacionadas con la comprensión deben ir antes de las relacionadas con la expresión y la interacción. Los alumnos deben estudiar una regla gramatical antes de intentar utilizarla, pero también hay profesores que ponen el ejemplo primero y luego estudian la regla gramatical. Eso depende de cada profesor. Es necesario introducir al principio todo el vocabulario que se trabaja en la unidad. Las actividades deben estar centradas en la precisión para que precedan aquellas centradas en la fluidez. Hay que presentar primero las muestras de lengua y después la gramática. A nivel de cómo manejemos estos principios y los presentemos, optaremos por un tipo de enseñanza específico. Si optamos por un tipo de enseñanza que favorezca o propicie los procesos de comunicación y los aprendizajes significativos, optaremos por una secuencia de tipo precomunicativa o comunicativa. Tenemos un ejercicio para que reflexionen y que luego comprueben las respuestas que ustedes van a dar en la lámina prevista. Tenemos aquí, en esta primera lámina, tres aspectos importantes que deben decidir en una secuencia didáctica que va primero y que va después. Luego tenemos estas
4 secuencias también, en las cuales ustedes pueden ubicarla y luego revisar las respuestas correctas que están en esta lámina. ¿Con qué nos ayudamos? Bueno, con los recursos, con los medios, con estrategias creativas, con cine, con videos, con discusiones, con trabajo en grupo, con ejercicios. Y tenemos que planificar la unidad didáctica tomando en cuenta los tipos de estrategias para la enseñanza específica del español como segunda lengua, como es la apropiación, la ampliación y sistematización, la consolidación y transmisión, que me imagino que lo vieron en el módulo de las estrategias. No obstante, aquí vamos a dar un repaso de ellas: actividades de apropiación, la sensibilización, la comprensión de la muestra de lengua y el control de la comprensión, la presentación de funciones y prácticas de esta. Para las actividades de ampliación y sistematización también la presentación de la gramática y la práctica de la gramática, la presentación y ampliación y práctica del léxico y la presentación y práctica de la fonética. Para las actividades de consolidación y transmisión tenemos los roleplay, las simulaciones, los trabajos en parejas, en grupo, la realización de alguna tarea, el uso de la web y el uso de las estrategias mediadas por las TIC y los estudios de caso, como son las actividades reales. Cada actividad constará de un ritmo adecuado que garantice que la clase no se pierda la fluidez y la progresión. Debemos de evitar explicaciones largas, actividades repetitivas o predecibles. Para el cierre debemos resumir lo que se ha visto en clase, revisar puntos importantes de la clase, relacionar la unidad de clase con el curso de los objetivos, señalar las conexiones entre la clase actual y las anteriores y explicar cómo la unidad se relaciona con las necesidades reales de los alumnos. Establecer conexiones con la próxima unidad y elogiar a los alumnos por lo que han hecho, tomando en cuenta la teoría de la motivación que debería siempre estar dentro de cualquier planificación de clase. Con esto nosotros estamos dando pues lo que es la planificación de una unidad didáctica, que es el trabajo que vamos a realizar durante esta semana. Va a ser ayudado además con un video sobre microclase para una clase de 15 minutos si es que la tienen que preparar. Cualquier duda pueden consultarlo a través de la página, a través de nuestra aula virtual, a través del correo electrónico también. Les dejo una bibliografía importante para revisar como actividades interesantes para el trabajo de las unidades didácticas. Espero que con esto tengan unas ideas sobre lo que es la planificación más completa de una unidad didáctica. Recuérdense que ustedes hicieron una planificación, organizaron las estructuras por unidades, pero ahora tienen que solamente una unidad, le van a colocar todos los elementos que hemos visto en estas láminas. Cualquier duda, por favor, consulten, escriban, que para eso tenemos el foro para la explicación.